¿Qué recursos son necesarios para llevar a cabo la educación inclusiva? Desde la Universidad de Valencia, a través de la Unidad de Personas con Discapacidad, intentamos dar apoyo a estudiantes, a profesores y a personal de Administración y Servicio a través de 5 programas para que exista realmente una inclusión total. Estos 5 programas son asesoramiento psicoeducativo, equiparación de oportunidades, sensibilización, formación y voluntariado, accesibilidad universal y atención al PDI. Somos un equipo multidisciplinar de 10 personas. Cada una de estas 10 personas tiene unas tareas concretas, intentando dar recursos materiales y recursos humanos a los estudiantes y a todo el personal de la Universidad de Valencia. Raquel Rodrigo es la técnico responsable de equiparación de oportunidades y os podrá decir qué tipo de apoyos y figuras tenemos en la universidad para que esta educación inclusiva sea efectiva. Los recursos que hay en la Universidad de Valencia, todos recursos humanos. Significa que personas de intérpretes de lengua de signos son las que utilizan la lengua de signos. El intérprete está en las clases, en las tutorías y también en los exámenes. Otra figura es el personal de auxiliar de apoyo personal, que es para personas con discapacidades graves que necesitan acompañamiento en aseo, acompañamiento en la comida u otras tareas muy específicas. Y en tercer lugar está el personal voluntariado, que es muy importante porque los voluntarios, que son estudiantes de nuestra Universidad de Valencia, apoyan a los estudiantes que necesitan adaptaciones de material o acompañamiento académico en los estudios, habilidades autocognitivas, etc. Y eso es en cuanto al tema del apoyo personal. Como tenemos los apoyos de recursos técnicos, que tenemos muchos recursos desde nuestro servicio, por ejemplo está los programas, instalación de programas específicos para personas ciegas o personas que tienen problemas para dictar al ordenador, hay programas específicos de reconocimiento de voz. Tenemos también ayudas técnicas de emisoras, otros recursos grabadoras, son los productos de apoyo. Otros recursos que damos es, por ejemplo, a facilitar los aparcamientos para que las personas con discapacidad puedan acceder y no tengan problema de los campus universitarios. También tenemos adaptaciones de aula, porque las personas con discapacidades a veces necesitan que las adaptaciones se hagan de mesas o de sillas que puedan acceder al aula y escuchar las clases perfectamente. También tenemos las adaptaciones de examen específicos. Personas ciegas necesitan que se adapte el examen en braille o con un programa que es JAWS, que es para adaptarlo a personas ciegas puedan escuchar lo que dicen y contestar en el ordenador. U otras personas con movilidades, problemas de movilidad, pueden escribir, pues necesitamos ordenadores portátiles para que hagan el examen igual que el resto de los compañeros.